Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. Características de la información. La información financiera debe reunir determinadas características cualitativas, con el fin de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y, en consecuencia, garantizar la eficacia en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios o usuarios. Las características que deben reunir los estados financieros son: comprensibilidad. La información debe de ser de fácil comprensión para todos los usuarios. No obstante, también se deben agregar notas que permitan el entendimiento de temas complejos para la toma de decisiones. Relevancia o sistematización. La información será de importancia relativa, cuando al presentarse dicha información y omitirse por error, puede perjudicar e influir en las decisiones tomadas. Confiabilidad. La información debe estar libre de errores materiales, debe ser neutral y prudente para que pueda ser útil y transmita la confianza necesaria a los usuarios. Comparabilidad. Esta información se debe presentar siguiendo las normas y políticas contables, de manera que permita la fácil comparación con periodos anteriores para conocer la tendencia y también permitirá la comparación con otras empresas. Pertenencia. Debe satisfacer las necesidades de los usuarios. Ahora que ya conocemos un poquito más sobre los estados financieros, comenzaremos a hacer el nuestro. Lo primero que se tiene que hacer es realizar los formatos de registro de operaciones. En este caso, nosotras ya teníamos el nuestro, solamente vaciamos los datos. En activo, para sacar el total de la primer cuenta, se tienen que sumar, en este caso, bancos, almacén, IVA por acreditar, terrenos, edificios, equipo de reparto, y se le resta departamento acumulado de equipo de reparto, y da un total de 982 que se pone hasta mero abajo. En total, para sacar los totales de todas las cuentas, pero en forma lineal, como por ejemplo en bancos, se suman las 6 cuentas y se pone hasta el lado derecho. En bancos sería 100 menos 58 más 580 menos 58 menos 232. Queda un total de 332 como se muestra en la imagen. Al igual que en activo, para sacar el pasivo y capital, se suman las cuentas para sacar el total de abajo. Por ejemplo, en la primera cuenta solamente se utilizó proveedores y capital social. Proveedores fueron 232 y en capital social 750. Queda un total de 982 y se pone en la parte de abajo. Para sacar el total de todas las cuentas, se suma en forma lineal. 232 más 232
da un total de 464 que se pone del lado derecho, y así sucesivamente se van realizando las demás cuentas y se van llenando los otros espacios. Para sacar la última tabla es un poco más sencillo, ya que al igual que en los dos anteriores, que fueron pasivo y capital y activo, también se vacían los datos. En este caso, en las primeras dos cuentas no se hizo nada, hasta en la tercera. En ventas fueron 500, en costo de ventas fueron 200. Pero costo de ventas es negativo, entonces se le resta los 500 y da un total de 300 que se pone en utilidad. Para sacar el total de ventas, al final de terminar todas las cuentas, se hace al igual que en el ejercicio pasado. Se suma toda la línea de ventas, que son 500 más 200 y da un total de 700 que se pone en los totales. Para sacar el costo de ventas de todas las cuentas, se repite el procedimiento de ventas. Se suma 200 menos los 50, que da un total de menos 250, que también se pone en totales. A continuación sigue gastos operativos. Nada más se utilizó una vez, que fue en la cuarta cuenta, y fueron menos 50. Así que el resultado se corre a los totales y da menos 50. Para sacar la cantidad de todos los totales del último cuadro, pues serían 700 menos 250 menos 50, que da un total de 450. Pasaremos a hacer el balance general comparativo. Primero haremos el activo. Se dividirá en 6 columnas. La primera será circulante. En circulante saldrá bancos, almacén, clientes e IVA por acreditar. La segunda columna será saldo inicial. La tercera, saldo final. La cuarta, diferencia. La quinta, signo, y la última pondrán la letra O diagonal A. En circulante, en la parte de bancos, pondrán el saldo inicial 100, ya que fue con lo que comenzó bancos. En saldo final pondrán 332, ya que fue con lo que terminó. El 332 lo saqué de los formatos de registro de operaciones. En la parte de totales viene con cuánto fue su saldo final. En signo se pondrá el signo positivo. La letra O significa origen, la letra A significa aplicación, así que en la última columna se pondrá una A de aplicación. Pasamos a almacén. Se inició con 300, por lo tanto se pondrá en saldo inicial. En saldo final fueron 450, da una diferencia de 150, con signo positivo, y también es aplicación. En clientes cambia un poquito todo, ya que se inició en ceros y allí se puede poner un cero, una línea o dejarlo en blanco. En saldo final fueron 232. La diferencia entre el saldo inicial y el saldo final es de 232. Se pone el signo positivo y también se pone la A de aplicación. IVA por acreditar. El saldo inicial fue de 32, el saldo final de 64, la diferencia fue de 32 pesos. Se pone el signo positivo y también se pone la A de aplicación. En activo circulante, al final de todo eso, viene la suma del activo circulante, perdón. El saldo inicial da una suma de 432. El saldo final de 1078. Y la diferencia da un total de 646 y se pone en donde dice suma del activo circulante.
Pasamos al activo fijo. Va primero terrenos, edificios, equipo de reparto, departamento acumulable de equipo de reparto y equipo de cómputo. En terrenos el saldo inicial fue de 200, el final de 200, así que no hay ninguna diferencia. No se pone signo y no se pone si fue origen o aplicación. En edificios fue un saldo inicial de 100 y terminó con 100. Así que tampoco hay diferencia, por lo tanto tampoco se pone signo ni tampoco origen o aplicación. En equipo de reparto pasó lo mismo y en departamento acumulable de equipo de reparto también. Pero en equipo de cómputo no tenían saldo inicial y terminó con 50, así que se pone 50 en el saldo final y en diferencia 50. Es de signo positivo y también es aplicación. Al igual que en activo circulante, activo fijo también se suma. Abajo de eso dice suma del activo fijo. En saldo inicial va a dar un total de 550, saldo final de 600 y en diferencia también de 50. El signo va a ser positivo. En diferido no tenemos nada, así que no haremos ningún procedimiento de activo diferido. La suma del total del activo se saca sumando el activo circulante y el activo fijo, ya que no tenemos diferido, pero si tuviéramos, también se sumaría el activo diferido. En este caso, la suma del activo circulante había dado 432 en saldo inicial y la suma del activo fijo de saldo inicial daba un total de 550. Se suman 432 más 550 y la suma del activo en saldo inicial va a dar 982. Se hace lo mismo con saldo final. En activo circulante daba 1078 y en activo fijo 600, lo cual da un total de 1678. Y en diferencia, en la suma del activo circulante daba 646 y en la suma del activo fijo eran 50. Sumando estas dos cantidades da 696 y se pone también en suma del activo total. Ahora haremos el pasivo. Se hace de la misma manera que el activo. Se divide también en 6 columnas: circulante, saldo inicial, saldo final, diferencia, signo y se pone origen o aplicación, dependiendo cuál sea el caso. En circulante se pondrá proveedores, IVA por trasladar e IVA por pagar. El saldo inicial de proveedores fue de 232. El saldo final de 464. La diferencia es de 232. Se pone el signo positivo y esta vez es origen. En IVA por trasladar no había saldo inicial, pero terminamos con 32. Así que la diferencia fue de 32 y también se pone el signo positivo y es origen. En IVA por pagar tampoco teníamos saldo inicial, pero en saldo final fueron 32. También es una diferencia de 32, se pone signo positivo y es origen. Al igual que en activo circulante, también se tiene que sacar el pasivo circulante. El saldo inicial de pasivo circulante fue de 232. El saldo final de 528. Se sacó sumando 464 más 32 más 32. La diferencia fue de 232 más 32 más 32, que da 296, y el signo es positivo. En este caso no hay pasivo circulante ni pasivo diferido, así que en la suma del pasivo se bajan nada más las cantidades, que quedaría saldo inicial 232, saldo final 528 y la diferencia es de 296. En capital también son 6 columnas, pero esta vez ya no vamos a iniciar con circulante. La primera columna dirá capital contable.
la segunda saldo inicial, la tercera saldo final, la cuarta diferencia, la quinta signo, y en la quinta también se pondrá si es origen o es aplicación. En capital contable se pondrá capital social y utilidad. En capital contable el saldo inicial fue de 750 y el saldo final de 750, así que no hay diferencia, no se pone signo y no se pone si es origen o aplicación. En utilidad el saldo inicial no teníamos, así que se pone un 0, una línea o se deja en blanco. El saldo final fue de 400, así que la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final es de 400. Se pone signo positivo y es origen. En la suma del capital contable de saldo inicial da 750, en saldo final da 1150 y la diferencia es de 400. En la suma del capital nada más se van a bajar las cantidades. En saldo inicial 750, saldo final 1150 y la diferencia de 400. Ahora se tiene que sumar el pasivo más el capital. Pero nada más de la parte donde dice suma del pasivo circulante y suma del capital contable. Así que serán saldo inicial 232 más 750 queda un total de 982. Saldo final, que es 528, más 1150, que da un total de 1678. Y la diferencia de 296 más 400, que da un total de 696. Si se dan cuenta, la suma del pasivo más el capital debe de dar lo mismo que la suma del activo total. A continuación, realizaremos el estado de resultados. Lo primero que debemos de poner son los ingresos. Así que se pone las ventas, que fueron 700. Ahora se pone en total de ingresos 700. En egresos se pone costo de ventas, que fueron 250, y gastos operativos, que fueron 50. El total de egresos fue de 300 y en utilidad del periodo se pone 400. El 400 sale de los 700 de ventas menos los 300 de egresos. Ahora, como penúltimo paso, haremos el estado de origen y aplicación de recursos. Se pondrán dos columnas de origen. En la primera se pondrá proveedores, IVA por trasladar, IVA por pagar y utilidad. En la otra columna de origen, en proveedores, irá la cantidad de 232. En IVA por trasladar 32, IVA por pagar 32 y en utilidad 400. Abajo de eso dirá total de orígenes, que es la suma de todos los orígenes. Queda un total de 696. Posteriormente pasamos a las aplicaciones. También se pone dos columnas. La primera va a ser bancos y en la segunda se va a poner 232, ya que fue la aplicación de bancos. Posteriormente sigue almacén. El almacén dio un total de 150. Clientes 232. IVA por acreditar 32 y en equipo de cómputo 50. En total de aplicaciones van a ser 696. En totales se pondrán dos columnas, que va a ser una para el total de orígenes y otra para el total de aplicaciones, y en las dos debe de dar lo mismo, la misma cantidad, en este caso 696. Como último paso realizaremos el estado de flujo efectivo. El saldo inicial de bancos fue 100, así que se pone en la segunda columna y en la tercera, que es la del total. En entradas de efectivo se pone ventas e IVA trasladado. El de ventas fue de 500 y de IVA trasladado 80 y da un total de 850 que se pone en donde dice entradas de saldo efectivo en la tercera columna. Salidas de efectivo. Equipos de cómputo 50, IVA acreditable 48, pago de gastos 50 y compras 200. Da un total de 348 que se pone en salidas de efectivo. Como saldo final de bancos da 332 y se pone en saldo final 332.